Bueno, jóvenes, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase en el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Si ven algún alumno que está tratando de ingresar o algo, me avisa para poderlo admitir, porque cuando comparto pantalla no veo qué está pasando. O sea, vamos a compartir pantalla. Ya les envié, está en los recursos y está en Excel, y aquí por esta plataforma le envié el tallercito de entrenamiento que vamos a realizar hoy. Este taller es importante también porque nos habla de la renta. ¿Qué renta? Esa renta que se paga por anticipado, que se le hace al trabajador, bien sea cuando es empleado o por prestación de servicios. Esa retención en la fuente sobre renta, sobre los salarios de ese empleado o a ese prestación de servicios por honorarios, tiene unas reglas, un artículo que se aplica el 383 del Estatuto Tributario, aplicándole ciertas deducciones, ciertas rentas exentas, depurando. Eso es lo que se llama depurar la renta. Yo le diría, y si ustedes lo asimilan, cuando vemos la declaración de renta de una persona natural, que ya la hicimos, y la comparamos con este procedimiento 1 y 2, que son dos procedimientos, el 1 y el 2, vamos a ver que tienen mucha similitud. Para mí, yo digo, de manera personal, yo digo que cuando elaboramos esa retención en la fuente, ese formulario, estamos haciendo casi que le pongo la palabra mini declaración de renta de ese funcionario, porque va a tener todos los contextos, va a tener todos los ingresos, solamente respecto a salario, solamente a esa cédula de salario, porque recuerden que las personas naturales van a tener otras cédulas más, que ya no estarían bajo este contexto, solamente bajo el contexto de salarios o de prestación de servicios. Sería una mini declaración de renta, en este caso la retención. Porque si ya otras cédulas no laborales o cédulas de capital o de pensiones ya van a tener otras fórmulas y otras aplicaciones. Solamente entonces me refiero a rentas laborales. ¿Sí? Sería una mini declaración de cédula, sería una mini declaración de la cédula de rentas laborales. Bueno, en este orden de idea entonces arrancamos. Ya algunos de pronto ya abrieron el taller, tienen una información básica, que esto es, a mí me gusta hacer los talleres que sean de forma práctica. Práctica porque les puede servir para la vida de ustedes, la vida laboral o estudiantil. Están en una empresa, se les presenta una situación. ¿Qué dice la norma? La norma dice que tenemos que aplicar el procedimiento 1 o 2, el que más le convenga al empleado. Ahora bien, si el empleado me pasa una carta y me dice que yo quiero que me aplique el procedimiento 1, aunque no le convenga, sino porque le da más retención, nos sometemos a eso. Pero si el empleado dice, no señor, yo quiero que me aplique el procedimiento 2 porque quiero menos retención, tengo que aplicarle el procedimiento 2. Ahora bien, si aplicando el procedimiento 1 y 2, la retención a la fuente, por decir algo, da 300,000 pesos, el empleado puede pasar una carta basada en ese mismo artículo 383, donde manifieste que quiere que le apliquen más retención a la fuente, que a él le da 300, pero quiere que le apliquen 600, 700, 500, más retención. Lo que él no puede hacer es que aplicando el procedimiento 1 y 2, le da 300, entonces voy a pasar un oficio. No, no me apliquen 300, aplíquenme 200 solamente, o 100,000, o no me aplique retención. No, no es el caso. Para eso es la depuración del artículo 383. Esto sí lo hacen los de prestación de servicios. Los de prestación de servicios sí pueden pasar la carta basándose en el artículo 383 del Estatuto Tributario, y si cumplen las condiciones, al aplicarle la depuración de esa renta laboral, se le puede dar el caso que le dé 0 retención. Pero si no la pasa y una prestación de servicio, se le puede aplicar una retención como está en la tabla del 10% por honorario o del 11%, según el contrato, el monto del contrato, o si la persona es
una persona natural, pero es una persona natural, pero responsable. ¿Eso dónde lo veo? En el RUT. Si yo veo que es una persona natural responsable de IVA y le tengo que hacer retención a la fuente por honorario, no le voy a aplicar y no me anexa la carta, no le voy a aplicar el 10, le aplico el 11%. Esos son unos tips que arrancamos para el tema. Entonces miremos, voy a compartirles la pantalla. Voy a compartirla toda. Ok. Entonces, tenemos los datos. Los datos es una información que me dan de ese empleado. Es un empleado que tiene cargo de gerente, luego va a tener un salario bueno. Tiene un salario mensual para el 2022 de 7.500.000. Un salario anual del año anterior de 90 millones de pesos. Eso que nos da... Esta información la vamos a modificar. Ustedes allá también lo pueden modificar porque aquí se me quedó esto y en realidad la información es de, antes que sigamos, es de 84 millones de pesos. Entonces lo voy a cambiar aquí. Tiene un informe del año anterior de 84 millones de pesos, o sea que ganaba 7 millones de pesos mensuales. Un momento que hay unos compañeros aquí pidiendo. Listo. Entonces repito, como ustedes lo tienen allá en Excel, hacer este cambio. Dejarlo ahí, cambiar los 90 millones por este valor. Entonces, para que no se les olvide, vamos a dárselo en amarillo. Listo. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Esta información del año anterior nos va a servir para calcular el procedimiento número 2. Ahora mismo tenemos el 1, que es el salario mensual. Este es para el año 2022. Ok. Tiene unas comisiones de 1.200.000. Aporta salud, que es el aporte que le toca al empleado por 4%, pensión 4%, y fondo de seguridad pensional a aquellos empleados que ganan más de 5 salarios mínimos, 4 salarios mínimos legales. Tienen que pagar un 1% más de fondo de solidaridad. Y si llegan a 10 salarios mínimos legales, ya se le va incrementando al 2% y así sucesivamente. Va subiendo este fondo de solidaridad pensional. Aportó certificado de dependientes. Certificado de intereses de vivienda por préstamo por 450.000 y medicina prepagada por 820.000. Esto lo aportó el empleado. ¿Qué se pide? Determinar la retención en la fuente por los salarios utilizando el procedimiento 1 y 2. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Solamente estamos viendo la información del trabajador. ¿Qué tenemos aquí para desarrollar el taller? Tenemos la tabla del 383, el artículo 383. Entonces procedemos. La VT para el año 2022 está en 38.004 pesos, ¿cierto? El salario nos dice que gana 7.500.000.
El salario nos dice que gana 7.500.000. No gana auxilio de transporte, lógicamente. Auxilio de transporte solamente aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos. No tiene otras bonificaciones. Sí tiene unas comisiones de 1.200.000 que constituyen salario. Esas comisiones constituyen salario. Entonces nos dice, pago del mes. Todos los pagos que sean constitutivos o no de salario. Además, cuando se cancelen cesantía o intereses de cesantía o cuando las cesantías sean consignadas en los fondos de cesantía, dichos valores sí le constituirán ingreso fiscal a la salarial al final del año. Pero los empleadores nunca deben someter dichos valores a retención en la fuente. Correcto, entonces se aclara. Eso que se le paga por intereses de cesantía, por cesantía, no se somete a retención en la fuente. Según el artículo 121-27 del Decreto Único Reglamentario DUT, que se llama Decreto Único Tributario, DUT, D-U-T, lo pueden encontrar en las plataformas DUT, que significa Decreto Único Tributario, o DUR, Decreto Único Reglamentario, 1625 del 2016. Luego de ser sustituido en el artículo 6 del decreto 2250. Un momento, a ver, creo que es un alumno que está. Aló. Sí, buenas noches. Ah, dígame, estamos en clase, sí, dígame. Mándeme su correo, a ver, yo lo trato de ingresar acá. Mándeme su correo. Mándemelo por WhatsApp. Bueno, ok. Vamos a ver a solucionar el problemita al compañero. ¿Listo, Héctor? ¿Se unió? Sí, señor, ya estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches.
Ok, entonces decíamos que esos son los ingresos que constituyen salario y lo que no podemos hacerle retención basado en ese decreto único tributario, DUC. Lo pueden encontrar también como DUR, Decreto Único Reglamentario. Listo, entonces ya tenemos el salario, que ya lo vimos en los datos, que es de 7.500.000 para el 2022. Tiene las comisiones para un total de salario de 8.700.000. ¿Cuál es el aporte de salud de este empleado sobre el valor del salario más las comisiones? El 4% de 8.000, la base es 8.700.000, aportará 348 para salud, 348 para pensión y 87.000 para fondo de solidaridad pensional. Son los valores que están. Estos aportes que el empleado hace por ley obligatorios constituyen los ingresos no constitutivos de renta, son ingresos no constitutivos de renta. O sea, el empleado, mire que cuando le cancelan la nómina, a él le retienen, o sea, no retienen, o le hacen un descuento de los aportes de ese salario que él devenga. Por lo tanto, están implícitos dentro de los mismos ingresos. Entonces la norma dice, no, hay que descontarle estos ingresos no constitutivos de renta, que es lo que él aporte por salud, por pensión o fondo. ¿Qué se puede dar el caso? Y puede ser una pregunta, que un empleado quiera aportar más en pensión. Y si quiere aportar más en pensión, tiene que aportar más en salud. Entonces no diga que la base, diga, no, yo quiero que mi base, yo quiero aportar en pensión 500.000 pesos. Entonces se le tendría que hacer un descuento de 500 y ese sería el que le certificaría a la entidad que es el que está efectivamente pagando. Esta es otra aclaración. Este es que la empresa lo que le retiene, lo que le efectivamente pague. No es que la empresa va a tener 348 y le va a certificar 500.000, porque eso lo audita a través de las pilas de esas plataformas de pago de la seguridad social. Y ahí eso lo cruzan, o sea que una entidad del gobierno también lo cruza y se van a dar cuenta de que están descontando mayor cantidad de lo que realmente está aportando el empleado. Entonces, el total de estos ingresos no constitutivos de renta o ganancia, o de constitutivo de renta, no de ganancia ocasional, sino ingresos no constitutivos de renta, sería la sumatura de 348 más 348 más 87.000, nos daría 783.000 pesos. Total ingreso neto del mes es el subtotal 1. Entonces, aquí les dejo la formulita. El subtotal 1 sale de restar A menos B, menos el total de ingresos no constitutivos. Entonces, 8.700.000 menos 783.000 nos daría la suma de 7.917.000. Ese es el primer subtotal 1. Luego vienen las deducciones. Entre las deducciones que tenemos el por concepto de dependiente, personas a cargo, pero que si solamente esos dependientes son del tipo de personas expresamente mencionadas en el parágrafo del artículo 387, de los artículos 12416 y 12418 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Miren que este DUC compila todas las reformas tributarias que han habido y los cambios se pueden encontrar en este. A pesar de que una reforma sea del 2021, y si tuvo incidencia, cambio en el DUC, se modifica artículos de ese decreto único reglamentario que es del 2016. Va a tener modificaciones. Y aquí nos da una limitante. Miren que esa fue la misma limitante que teníamos cuando hicimos la declaración de renta. ¿Cuál es la limitante? La limitante es de 32 VT. La limitante es 32 VT.
O sea que ese 10% que yo le aplique el total de ingresos, 10% de 8.700.000, no puede ser mayor de 10 VT. En este caso, las 10 VT de 8.700.000, que es el valor total que gana el empleado, equivale a 870.000. Ahora, y las 32 VT, ¿a qué equivale? Entonces tenemos 32 VT, vamos a ponerle igual, 32 VT por 38.004 pesos. Nos da un total de 1.216.000. Mira, hasta 1.216.000 se puede descontar. Pero como el certificado vino por 870, se descuenta 870. Si él hubiese aportado un certificado, perdón, no aportó certificado, sino que al momento de aplicarle, el salario fuera de, si él tuviera un salario de 14 millones. Miren, si tuviera un salario de 14 millones, esto es un ejemplo que estamos haciendo. Aplicáramos el 10%, nos iba a dar 1.400.000. Luego no podíamos descontarnos 1.400.000, sino hasta 1.216.000, que es el valor que nos da la limitante. Así al aplicarle los 14 millones nos diera 1.400.000, teníamos que descontarnos 1.216.000. En este caso, el salario es 8.700.000. Le aplicamos el 10%, nos da 870, hasta 1.216.000, estamos bien. Se puede tomar todo el valor. Otra deducción son los intereses por préstamos por la adquisición de vivienda del trabajador o el costo financiero en un contrato de leasing para adquirir vivienda del trabajador. ¿Saben que este contrato de leasing es un arrendamiento con opción de compra? Pagados en el año anterior, o sea, en el 2021. La certificación que me tiene que traer es lo que se pagó en el 2021. Y dividido por los meses a que correspondieron. Este valor no puede exceder mensualmente de 100 VT. Eso está en el artículo Decreto Único Tributario 1625, en los artículos 12416 y 124123 y 124124. Entonces, ¿cuál es la limitante que tiene? La limitante que tiene es que no puede exceder el valor mensual de 100 VT. Entonces, aplicamos 100 VT y un VT por el valor de la VT, 38.004 pesos, nos da un valor de 3.800.000 con 400, 3.800.400 pesos. Mensual. Y mire que solamente el señor se está descontando 450, o sea que también sí vale todos los 450. Se pueden descontar. Sí va claro hasta aquí todo, ¿cierto? ¿Están comprendiendo? Sí, señor. Sí, Por el profe. momento sí. Ok, perfecto. Listo. Tercera deducción. Nos dice que se puede descontar pagos durante el año anterior 2021 a medicina prepagada del trabajador, el cónyuge y sus hijos y dependientes, dividido por los meses a que correspondieron. No puede exceder de 16 VT mensuales también. En este caso, él está aportando 581. Perdón, él está aportando, vamos a ver, medicina prepagada.
está aportando 820. Y si aplicamos la fórmula, que sería, ¿cuántas VT es que nos dicen? 16 VT por el valor de la VT. ¿Cuántas VT que son? 16 VT por el valor de la VT. Nos da que él se puede descontar hasta cuánto. ¿Hasta cuánto se puede descontar? 608.000. ¿Y por qué no se puede descontar los 820? Porque se pasa de la VT. Se pasa el valor que la limitante que le dice la Dada. 16, correcto. Entonces, aquí cambiamos este valor. Aquí colocamos 608.000 pesos. Este 581 lo reemplazamos por 608.000. Me pasé. 608.000. Entonces también en su taller que lo tienen en Excel, ya saben, tienen que cambiar esos 581 que estaban ahí por 608.000. Ahora, si las VT hubiesen dado 900.000 pesos, él podía descontarse los 820 todo que certificó. Entonces, hasta el valor de las 16 VT se puede descontar. Total deducciones. La sumatoria de los 870 más los 450 más los 608.000 me da un total de deducciones hacia la letra D de 1.928.000. Pasamos entonces al subtotal E. El subtotal E es igual a C, que es 7.917.000 menos 1.928.000. Eso nos da un subtotal de 5.989.000 pesos. Correcto. Ya vamos por el subtotal. Podríamos llamar esto como un subtotal 2. Pero todavía nos faltan entonces para llegar al subtotal 2. ¿Nos faltan qué? Nos faltan las rentas exentas. Estamos haciendo las deducciones. Ahora nos faltan las rentas exentas. Mire que también esto se coteja con la declaración de renta. También hacemos ingresos no constitutivos de renta, hacemos deducciones y hacemos rentas exentas. Dentro de las rentas exentas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aporte voluntario a los fondos de pensiones y de las cuentas AFC, a fomento de la construcción. Entonces, ¿qué son esas? Ahí les dejo el TIC. Dice, se trata de cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC y ahorro voluntario contractual ABC. Ese ahorro voluntario contractual también es para adquisición de vivienda, que a la fecha están exentas de impuestos siempre y cuando sus titulares mantengan los recursos para los fines establecidos, es decir, mejora de su mesada de jubilación o compra de vivienda nueva. Miren que entonces está ahí, los limita que son exentos, no constituyen ingreso mientras se mantenga, mientras usted lo tenga los recursos ahí. El día que usted lo retire, que no sea para la compra de vivienda o para su pensión, se le convierte en ingresos constitutivos de renta. Son ingresos gravables. Entonces usted, por ejemplo, tiene ahí, está ahorrando en las cuentas AFC, ahorrando para compra de vivienda, ahorra 500.000 pesos mensuales. Ya usted tiene 10 años, está haciendo ese ahorro. Al año 6 millones, por 10 años usted tiene 60 millones de pesos más los rendimientos que eso lo ha generado. Y usted decide que no va a comprar la casa, sino que decide gastarse, lo que va a viajar, lo retira
Y en ese momento 60 millones se le convierten en ingresos para usted. Y no son ingresos constitutivos de renta, son grabados. ¿En qué momento no son ingresos constitutivos? Si usted lo retira para la compra de vivienda, que ya eso es la papelería que tiene que meter a los fondos, a esas cuentas, y usted, si la vivienda le vale 100 millones, usted retiró 60, usted puso los otros 40, en ese momento ese retiro no se le convierte en ingreso gravable. Los valores de los numerales 1 al 3 del artículo 106, ejemplo, el valor de los dineros por gastos de entierro del trabajador o las indemnizaciones que implique protección a la maternidad, no también son renta exenta. Los valores de los numerales 6 y 9 del artículo 106, ejemplo, el valor de los gastos de representación de los rectores, profesores de universidades públicas, los cuales no pueden exceder del 50% del salario, o el valor de los gastos de representación de los magistrados fiscales, los cuales no podrán exceder del 50%. Miren, entonces ahí están los gastos de representación de rectores o de profesores universitarios de universidades públicas, lo aclara. De una universidad privada tiene gasto de representación, no es renta exenta, viene siendo grabada también. Entonces, aclara, tiene que ser rectores, tiene que ser profesores de universidades públicas, los magistrados y los fiscales de las altas cortes. En este caso, no cumple ninguna, no hay ningún valor a deducir. Total renta exenta, 0. Hay una limitante que nos dice que máximo 305 del total de vengado y hasta 3.800 VT por año. Y hasta que equivale a 12 VT mensuales. En este caso, como no tenemos ninguna deducción, no vamos a aplicar nada. Y la otra renta exenta es la renta que, bueno, aquí nos da un subtotal 2, que es la diferencia, viene siendo el mismo subtotal este que tenemos acá, porque no tenemos renta exenta. Si aquí tuviéramos una renta exenta, cambiara. De 5.989.000. H, tenemos una renta exenta, que es el 25%. ¿De quién? Del subtotal 2, sin que mensualmente exceda de 240 VT. Está reglamentado en los artículos, en los decretos únicos, el decreto único tributario 1625, demás normas que confluyen en el artículo 383. Nos dice aquí también importante, nos dice que si se somete a retención de la tabla de artículo 80, dice cuando se trata de pagos abonos en cuenta a rentas de trabajo no laborales, vienen siendo las prestaciones de servicio, que sí se someterán a retención en la tabla del artículo 383 para poder restar este 25% del numeral 10, se hace necesario que el beneficiario incluya en su factura o cuenta de cobro bajo gravedad de juramento la afirmación que no vincula a 2 o más personas. Entonces, lo puede hacer en la cuenta de cobro, en la factura, o lo puede hacer en una certificación aparte, donde la persona dice que bajo grado de juramento no tiene vinculada a 2 o más personas. Este 25%, ¿cómo se calcula? Entonces tenemos que, nos dice aquí que del subtotal 2, o sea, de los 5.989.000, le aplicamos el 25%. Le aplicamos el 25% a 5.989.000 y nos da un valor de 1.497.250 como renta exenta del 25%. Miren que la renta exenta después de haber depurado, después de haber depurado los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las rentas exentas. Siendo que ella misma es una renta exenta, pero hay que depurarle para obtener la base. El subtotal 3, ¿a qué es igual? A
al subtotal 2 a 5.989.000 menos 1.497.000. Y nos da una base de 4.491.750. Mire, ya lo que llevamos y habíamos arrancado de 8.700.000. Haciendo todas las depuraciones, ya estamos en una base de 4.491.750. Esto tiene una limitante, así como en la declaración de renta, esto tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? El 40% de las deducciones y rentas exentas que se menciona en el artículo 388 del Estatuto Tributario. Y nos dice que las deducciones y rentas exentas que se pretende restar sin incluir las rentas exentas que corresponden al numeral 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 o las que corresponden al artículo 206 1 del Estatuto Tributario, las cuales fueron modificadas por el artículo 32 y 33 de la Ley 2010, estableciendo que son rentas exentas que no se deben someter a ningún límite y por tanto se pueden restar. El 100% está sumando hasta el momento un valor de... Entonces nos está diciendo que en esta renta exenta nos da un valor de 3.425.250. ¿De dónde sale este valor? Entonces de la sumatoria, vean, de C23, o sea, 2.928.000, estas deducciones, más renta exenta, que es 0, más, no, más 1.497.000, que sería C33. Entonces sería C31, que en este caso es 0, más C23, que son el total de deducciones, o sea, 1.928.000 más 0, más 1.427.000, nos da total de renta exenta de 3.425.250. Pero esto lo sometemos a un límite. ¿Para qué? Para ver si nos podemos descontar esos 3.425.000 o qué valor hasta qué tope lo podemos descontar. Entonces, para ello, dicho valor no debe exceder el resultado de tomar el subtotal 1 y multiplicarlo por el 40%. Además, el valor absoluto es del 40%. No puede exceder de 5.040 VT entre 12. Equivale a 420 VT. Que en pesos sería, multipliquemos entonces. ¿Cuánto sería si hacemos por aquí aquí brevemente? Sería 420 VT por 38.004 pesos. Nos está hablando de 15.961.000. Es decir, que aunque yo aplique todo ese 40% en este caso, cuando aplique todo ese 40% y se me pasa de este valor, ese valor no puede ser de 15.962.000. 15.962.000 no puede exceder. En este caso estamos bien. Pero haciendo el cálculo, tomando, nos dice aquí que apliquemos al subtotal 1. ¿Cuál es el subtotal 1? 7.917.000, le aplicamos el 40%. Aquí lo tenemos a 7.917.000. A 7.917.000, que es el total 1, le aplicamos el 40%. Y nos dice que ese 40% es de 3.166.800. Luego, entre estos dos valores, ¿cuál tengo que tomar? ¿Quién me dice?
Y me dice, a ver, Lorena, Paulina, Justin, Leonardo, José David, Héctor. Luis Alfredo, Luis Sánchez. ¿Qué me dicen de estos dos valores? ¿Cuál tengo que tomar? ¿Tengo que tomar 3.425.000 o tengo que tomar 3.167.000? Profe, los 3.167.000, porque ese es el 40% de la renta exenta. Perfecto, sí, señor. Ese es el tope que puedo, aunque tenga más renta exenta, mire, entonces me queda una diferencia de ¿qué? No me puedo incluir 258.450, que es la diferencia entre 3.425.000 y 3.166.000. No puedo, entonces, no puedo someter estos 258 a renta exenta, sino el valor que me dice la limitante de 3.167.000 o 166.800, aproximándolo según el artículo 577. Listo, entonces tenemos, ¿cuál es el total? Tenemos de toda la renta. De toda la renta nos dice que 7.917.000. Le vamos a descontar los 3.166.000 y nos daría una base de 4.750.000. Mire que acá nos está dando un subtotal de 4.491.750. Nos está dando una base mayor, ¿cierto? 4.750.200 sería la base. Esta sería la base para hacer la retención. Teniendo ya esta base, de los 4.750.200, lo convertimos en VT. ¿Cómo se convierte? Dividiendo entre el valor de la VT. A 4.750.000 lo divido entre 38.004 pesos y me da un valor de 124.99 VT. $194.99 VT. ¿Qué hago con ese valor entonces? Lo ubico en la Voy a la tabla. Perfecto, lo ubico en la tabla para ver qué porcentaje le tengo que practicar. Entonces nos vamos a la tabla y miramos cuánto es el valor. Nos dice que 124.99 VT. Lo busco en la tabla. ¿En qué rango de la tabla estoy? De 0 a 95 no estoy. Estoy entre 95 y 150, ¿cierto? 150. Perfecto. Sí, señor. Ahí estoy. Estoy entre 95 y 150. ¿Qué me dice la tabla? Que si estoy aquí tengo que aplicar una tarifa marginal del 19%. ¿Y qué me dice? ¿Cómo calculo el impuesto? Dice que calculo el impuesto es tomando ese ingreso grabado. En VT le resto 95 VT y el resultado lo multiplico por 19%. Entonces tenemos allá que dice acá que 124 VT. Vamos a la tabla, decimos entonces aquí que acá 124, vamos a ponerlo acá, porque ese es otro cálculo, no lo voy a dañar ahí. Me vengo acá
Ya lo tenemos acá, pero para repetirlo, 124 VT, le resto, me dice ahí, réstele 95 VT. Perdón, 95 VT. Entonces, a este valor le restamos las 95 VT y me dice que me da 29.99 VT. Según eso, me dice aplíquele el 19% a las 29.99 VT por el 19%. Y me dice que eso me da 5.69 VT. Multiplícalo por el valor de la VT. 38.004 pesos. Tenemos que estas 5,6985 por el valor de la VT nos va a decir que tenemos una retención de 216.566. Aplicando el artículo 577 del Estatuto Tributario, podemos decir que una retención de 217.000 pesos. Entonces, mire que vamos así. Sería este el cálculo. Entonces, miramos. Mismo procedimiento que nosotros hicimos allá. Tenemos que a las 124 VT le resta 95, me da 29, lo multiplico por el 19, me da 0.570. Aquí de pronto se ve 570 por los decimales, pero si le andamos los decimales, mire que me da todos los decimales que está ahí, porque lo estoy haciendo en Excel. Eso nos da 216.566, lo llevamos a 217.000 pesos aplicando el artículo 577, nos dice que los múltiples son de 1000 más cercanos. ¿Alguna pregunta que alguien me dice, profe? ¿Y si yo dejo al trabajador le descuento los 216.566? Usted lo puede dejar. Pero mire que a veces representaría de pronto un gasto para la empresa. Porque si usted, vamos a suponer que sea el único trabajador que usted va a, que le hace retención. Suponiendo así para entender bien el caso. Alguien dirá, yo quiero descontarle al trabajador 216.566. Usted lo puede hacer. Pero mire lo que va a suceder. Cuando usted vaya a declarar esa retención, en el formulario de retención no se lo va a aceptar por 216.566. Lo tiene que aproximar al múltiplo de 1000, o sea, 217. ¿Qué va a pasar con su contabilidad? Que usted hizo una retención de Tienen que asumir 216. Claro, entonces tiene que asumir eso. Ah, parece irrelevante, pero como dicen los de 434 pesos, tendría que estar entonces ajusta al peso 400, que sería un gasto, ¿cierto? Estoy suponiendo un solo trabajador, 434, donde sea empresas grandes, que tiene 10.000, 100.000 trabajadores. Eso da millones, ¿cierto? Millones de pesos que no está dispuesto la empresa a asumir y que si lo está asumiendo la empresa tampoco van a ser costos deducibles en la declaración de renta. No son deducibles. Ese ajusta el peso que le está haciendo ahí a esos tributos. Entonces, por ende, mejor descontarle el valor ya en múltiplo de 1000. Bueno, perfecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta que no entendieron? Vamos a ir necesito que esto quede bien claro. Hablemos un poquito del examen. El examen ya está en la plataforma. Va a ser una declaración de renta de personas jurídicas. Es en grupo máximo 4 o mínimo 4, no sé cómo están ahí. Tienen el tiempo para el 14. Está en formato Excel, o sea, va a ser fácil trabajarla. Y tiene un valor del 25% de la nota final. El 25% de la nota final. Entonces, no sé si ya alguno tuvieron la oportunidad de mirar la plataforma. Gracias, hijo. Si miraron la plataforma, entonces ya está el examen final para que lo vayan trabajando.
No necesariamente pueden reunir por MIC también y lo trabajan. No necesariamente ya esto acorta las distancias. Usted puede estar en cualquier lugar mientras tenga internet y un computador o algo, puede trabajar con sus compañeros. ¿Alguna pregunta entonces con respecto del examen o del examen o perdón, del punto que estamos tratando? Pero ese examen final de qué, sobre esto. Lo acabo de decir. ¿Quién le repite el compañero de qué? Sí, que era el examen final. Una declaración de una persona jurídica. Correcto. Yo lo acabo de decir ya. Declaración de renta de una persona jurídica. Profe, hasta el sábado hay plazo. ¿El 14 qué es? Sábado. Sabadete. Cae viernes, Sí, profe. señor. Hasta el viernes. El 14 es viernes. Pues espérese. 14 sábado, Justin María. 14 es sábado, sí, señor. Correcto, hasta el sábado. Ahí vemos, si ven que por X y motivo justificado, pero no es que ahora se van a dormir, vayan haciéndolo. Entonces le damos plazo hasta el domingo 8 de la noche, porque yo tengo que calificarlo y montar esa nota. Correcto. Hasta el domingo 8 o 9 de la noche máximo para que monten ese taller. Entonces le vamos a ampliar el placito ahí para que... Pero vayan trabajando, es fácil lo que trabajamos la vez pasada. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al procedimiento 1? Que vamos a avanzar, vamos a pasar. Mire, por el procedimiento 1, le dio 217,000 pesos la retención a este señor que tiene un salario de 7,500,000 más comisiones, 1,200,000. Terminó reteniéndole 217,000 pesos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, no hay preguntas. Yo no por el momento, profe. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta? De una vez, porque después se olvida. Ese sería el procedimiento 1. Vamos con el procedimiento 2. Profe, disculpe, ¿usted va a dejar algún taller que no le escuche, no le entendí? No, ¿quién le repite a la compañera lo que Qué acabamos pena, de... profe. Hay que hacer una declaración de renta de persona jurídica hay plazo hasta el domingo 8 de la noche en grupos de 4 personas. Ah, ok, listo. Gracias. Claro, yo lo hago para ver si captaron, porque si ninguno sabe, entonces ya ahí me toca repetir. Por eso que lo hago para que alguien le explique lo que acabo de decir, porque entonces ahí sí ya veo que todos, que alguien sí, sin mensaje sí fue transmitido. Ya está en la plataforma también montado. Está en la plataforma. Bueno, entonces con el procedimiento 1 nos dio 217,000 pesos. Vamos al procedimiento 2. ¿Quién sabe por qué se aplican dos procedimientos y cuál es la diferencia en los procedimientos 1 o 2? ¿Quién me dice? ¿Por qué se están aplicando esos dos procedimientos? ¿Por qué hay dos procedimientos? ¿Y cuál sería esa diferencia? ¿Una o dos diferencias o una diferencia básica entre el procedimiento 1 y el 2?
Básicamente, el procedimiento 2 se trata de elaborar un porcentaje fijo de retención en la cuenta. Es un porcentaje fijo de retención en la cuenta. O sea, mientras que acá calculamos a través de una depuración, aplicando la tabla, y esto habría que hacerlo todos los meses. Ah, pero daría fijo. Bueno, si la persona gana lo mismo, daría un porcentaje fijo. Pero si la persona no gana lo mismo, sino que ya las comisiones son de 600, no tiene comisión en ese año, va variando la retención. O tiene más comisiones. O le aumentan el salario. O ya no tiene dependientes, o etcétera. Va a variar. Acá se va a mantener un porcentaje fijo y ese porcentaje se calcula y va a estar para los 6 meses. Se va a calcular, para calcular este porcentaje lo vamos a utilizar en 6 meses. Entonces esos 6 meses arranca, uno se calcula en noviembre y otro se calcula en junio. Entonces hay un recálculo de esa. ¿Por qué en noviembre? Porque entonces te cogería, hay que tomar un año entero total de aporte que iría de diciembre 1 a noviembre 30 de un año, o de junio 1 a mayo 31, del siguiente año. Hay un lapso ahí de un año entero. ¿Y esto con qué objetivo es este año? Un año entero para poder calcularle lo que pagó por salud, pensión en ese año anterior, hacer unas depuraciones y poder obtener así el porcentaje fijo. Entonces, para ello necesitamos el salario del año anterior. El año anterior ganaba 7 millones. No le estamos metiendo aquí las comisiones ni nada, solamente el salario. Una base para calcular el porcentaje. El salario del año anterior era en 7 millones de pesos, mientras que este año es en 7 millones 500. El salario anual sería de 7 millones por 12, nos da 84 millones de pesos. De 7 millones por 12 nos da 84 millones de pesos. El total de dependientes, aplicando los 84 millones, el 10%, está hablando de, se puede un dependiente de 8 millones 400 anuales. Aporte de salud, 84 millones por el 4%, está aportando anualmente 3 millones 360 en salud, 3 millones 360 en pensión y 840,000 pesos en fondo de solidaridad. ¿Cuál es la base? Los 84 millones de pesos. Ese sería el aporte que debió aportar. Si no tenemos esa información, debemos pedir un certificado de los aportes que verdaderamente le hicieron al trabajador. Y si trabajó en nuestra misma empresa, pues nosotros es fácil. Nosotros mismos podemos consultar en nuestra base de datos, a través de las nóminas, cuál fue el aporte que se hizo de ese trabajador y tomar la información. En este caso partimos de que fueron puntualitos, fueron exactos. Los valores de los 84 millones aportó en el año 3 millones 360 de salud, 3 millones 360 de pensión y 840,000 pesos de fondo de solidaridad. Esos son los ingresos no constitutivos de renta. Para un total de ingresos no constitutivos de renta de 7 millones 560, que es la sumatoria de todos estos valores. ¿Cuál es el ingreso neto? El ingreso neto serían los 84 millones menos los 7 millones 560. Me da 76 millones 440. Mire que estamos haciendo casi lo mismo procedimiento 1,
depurando, pero en este caso acá el objetivo es llegar a un porcentaje. Dependientes. Anual, los dependientes está limitado hasta 14 millones de pesos. En este caso anual nos da 8.400.000, está bien. Se puede tomar todos los 8.400.000. Nos da un subtotal de los 76.440.000 menos 8.400.000 de 68.040.000. No tiene rentas exentas, no hay aporte voluntario a AFP. Le aplicamos entonces el 25% de rentas exentas. ¿A qué valor? A los 68.040.000 por el 25%, por el 25%, perdón, y nos da un límite anual de la renta exenta del 25% de 17.010.000. Total de deducciones y rentas exentas. Sumamos los 8.400.000, el 0 de las rentas exentas, más los 17 millones del 25% de rentas exentas, y nos da 25.410.000. ¿Cuál es el límite de las rentas exentas? El límite de las rentas exentas serían los ingresos netos después de descontar la salud, pensión y riesgo por el 40%. Nos da un límite de 30.576.000. En este caso estamos por debajo del límite, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos vamos a descontar? Nos vamos a descontar estos 25.410.000. No el valor este máximo. El total de las rentas del centro no las podemos descontar todas porque estamos por debajo del límite, que son 30 millones. O sea, ¿cuánto estamos? Mucho por debajo del límite. Estamos en 30 menos 25. Estamos alrededor de unos 5.166.000 por debajo. Por lo tanto, no podemos descontar todos los 25.410. Subtotal. A los 68.040.000 le descontamos los 17 millones de rentas exentas y nos da 51.030.000. Esto es 68 porque ya estaba aquí. Yo también puedo tomar, como decíamos, el total de los 76 millones y le descuento los 25 millones. También me va a dar 51. Aquí lo que estoy tomando es que ya tomé 68 depurando los 8.400.000 y le resto los 17 que no. O también de los 76.440 le resto los 25.410. Me da 51.030.000 el subtotal. Eso lo dividimos entre 13, no entre 12. Entre 13, por lo que le di los márgenes que va de un año, de primero de junio a mayo 31, y el otro que se toma de diciembre 1 a noviembre 30. En este caso la norma nos dice que tiene que ser 13 meses. O 13, no dice que sea un factor 13 meses, sino un factor de 13. Entonces los 51 millones se dividen entre 13 y nos da un valor de 3.925.385. Ese valor lo convertimos en OVT. ¿Cómo lo convertimos? Este valor lo dividimos entre 38.004 pesos. 3.925.000 entre 38.004 pesos y nos da un valor de 103.29 VT. Y entonces mire, pero mire, aquí casi el procedimiento 1, estamos casi repitiendo el mismo procedimiento 1, ¿cierto? A las 103.29 VT le resto 95 que me dice la tabla, le tengo que restar 95 VT. Y a ese valor
lo multiplico por el 19% y me da, a ese valor lo multiplico por el 19% y me da, a ver, me da 1,57.49 VT. Y entonces aquí hasta aquí llegaríamos el procedimiento casi 1. Aplicándole la VT ya tendríamos la retención. Pero no, aquí queremos obtener un porcentaje. ¿Cómo obtenemos ese porcentaje? Este valor de 1.500.000, de 1.057.49, que es el valor que obtuvimos, lo vamos a dividir entre el valor original que obtuvimos. Entonces, las 1.5749 lo vamos a dividir entre 103.9 VT. Lo multiplicamos por 100. 5749 entre 103 por 100. Nos da entonces el 1,5247130 como factor. Miren que es un factor, porcentaje fijo de retención. Nos da un porcentaje fijo de retención. Entonces, ¿cuánto es el salario? Entonces, ese porcentaje fijo, ahora sí, lo vamos a aplicar para obtener nuestra respectiva retención para el año 2022. Tomamos el salario ahora del 2022 es de 8.700.000. C12, ¿cuál es C12? Buscamos C12. C12 nos dice que el salario es de 8.700.000, los 7.500.000 más 1.200.000. Estamos hablando ahora ya en el 2022. A eso le descontamos el aporte de salud, que es 348, de pensión de este año, ya sobre el valor de los 8.700.000. Nos da 783, depuramos los 8.700 menos 783, 7.917. ¿Cuál sería la base mínima a descontar? Sería los 8.700.000 por el 40%. Eso lo vamos a tener en cuenta para la renta exenta. Nos da 7.917. A eso le restamos los dependientes. Ya sabemos que no pueden pasar de 32 VT. Eso nos da un subtotal de 7.047. A eso le restamos la renta exenta al 7.047 por el 25%. Nos da 1.761.000 y nos daría un total de rentas y deducciones de 2 millones, sumando los 870 más el millón, de 2.631.000. ¿Y cuál es el límite? El límite es 3.166.000, que es aplicarle este 40 a los 7.917, aplicarle el 40%, daría el límite. Estamos por debajo del límite. Si tenemos 870 más 1.771.000, nos da 2.631.000. Estamos por debajo del límite, por lo tanto no podemos descontar estos. ¿Cuál es el valor de la renta líquida gravable? A los 7.917.000 me le resto los 2.631.000 y me da un valor de 5.285.000. Le aplicamos el factor, que es el porcentaje fijo de retención. Dejo que lo tuvimos. Se me perdió aquí este valor. Aquí antes daba, ¿cuál es el factor ahora que nos viene dando? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el porcentaje ahora que nos viene dando?
Y ahora decíamos, aquí calculamos el porcentaje fijo de retención, mire. 1.524.000, por lo tanto, este es el porcentaje fijo que tenemos que aplicar aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí porque hay que convertirlo en... Aquí ponle esto. Y esto sería el 1 punto, vamos a quitarlo todito para que 1,524,713,70. Porcentaje de retención fijo. Nos daría un valor de retención de 81.000 pesos. Miren, aquí cambiamos. Tenemos que cambiar el valor que estaba aquí, que era un número que estaba, la fórmula no la aplica, fue manual. ¿Y se lo aplicamos a quién? A la base gravable. ¿Quién es la base gravable? Los 5.285.000 por este 1.524, todos los números que dan Excel. Nos da una retención de 81.000 pesos. Conclusión. Conclusión. Por el procedimiento 1 nos da 217. Por el procedimiento 2 nos da 81.000. ¿Qué procedimiento le conviene más al trabajador? ¿El 1 o el 2? ¿Y por qué? Le convendría más el 2, profe, porque está pagando menos en retención. Correcto. Ahora, si el empleado dice que por escrito manda a decir que le aplique el procedimiento 1, hay que aplicarle. ¿Qué sucede? Que a veces muchas empresas se imponen y solamente dicen que se aplique el procedimiento 1. Y muchos de pronto no hacen ningún reclamo por su planeación tributaria, porque una persona que gane 8.700.000 mensual pagaría una renta considerable. Entonces le sirve tener bastante retención para descontársela. Correcto. O sea, ¿Alguna mirando desde pregunta? el punto tributario, pues Es correcto desde el punto de vista tributario. sí, de Haciendo su planeación planeación. tributario, pues sería más viable de pronto para el monto de ingresos que percibe la persona, pues sería el procedimiento 1. Ojo, a manera de planeación tributaria. Correcto, manera de planeación tributaria, perfecto. Bueno, denme un minutico aquí, vamos para aplicar rápidamente qué sería por honorario. Y ustedes también en otra asignatura, creo que yo, de pronto otro docente, le ha explicado también este procedimiento para retención de prestación de servicio. Denme un minutico.
Vamos a cambiar la VT aquí, vamos a modernizar este taller. La fecha 2022. La VT sería los 38.004 pesos. Entonces, ¿este ejemplo qué sería? Este sería una retención de una prestación de servicio, pero que la persona por honorarios, la persona solicitó una carta. En la carta, mire que puede ser en la carta o en la misma cuenta de cobro, pero por ejemplo mejor una carta, dice que se acoge al tratamiento del artículo 383. Que se acoge al artículo 383. Entonces, por lo tanto, si se acoge al artículo 383, hay que aplicarle una depuración de esta prestación de servicio en cuanto a su renta para poderle aplicar la retención. Entonces, partimos de que gana 8.900.000. ¿Cuál es el aporte de salud y pensión? Para las prestaciones de servicio, por norma se obliga a aportar mínimo para salud, pensión y riesgo laboral. Mínimo tiene que aportar el 40% del valor mensual en salud y pensión. Luego la base, mínimo, dice mínimo. Luego, si alguien quiere aportar todo sobre los 8.900.000, perfecto. Solamente trae papel, la colilla, la copia de que pagó sobre los 8.900.000. Pero si la persona no quiere, sino hacerla como dice la normatividad, puede pagar su salud y su pensión sobre el 40% de ese ingreso mensual. En este caso, el 40% de 8.900.000 es 3.560.000 para salud, para pensión, para salud, para riesgo laboral, sería la base. Aplicando los porcentajes, tendría que aportar 569 en pensión, 445 en salud y 18.600 en riesgo laboral, como mínimo. Como mínimo. El mínimo, si la persona dice yo quiero aportar sobre 5 millones, perfecto, está sobre el mínimo que es 3.560.000, mínimo de aporte. Ahora, si una persona se gana 1 millón el mínimo actual ahora, el 40% en prestación de servicio que le paguen 1 millón de pesos, el 40% de 1 millón de pesos sería 400.000, no va a pagar sobre los 400, sino que le tocaría pagar sobre 1 millón de pesos, que es lo que le dice que es el salario mínimo que debe pagar. Ahora, si gana 2 millones de pesos, el 40% de 800.000 va a pagar entonces sobre 1 millón de pesos, que es el salario mínimo actual. No puede cotizar por menos del salario mínimo. Se gana 3 millones de pesos, 2.200.000, ahí sí, pagaría sobre 1.200.000. Ah, pero quiere pagar sobre los 3 millones, lo puede pagar. Es un ejemplo de este proceso de cotización. Si aplicar el porcentaje da por debajo del mínimo, tiene que pagar mínimo con el mínimo. El salario mínimo que este año es de 1 millón de pesos. Descontado todos los ingresos no constitutivos de renta, nos da 1.014.000, depurando 8.900.000 menos 1.014.000, le queda 7.885.000. No tiene deducciones en este caso, no tiene pólice financiero, no tiene dependientes, no aportó dependientes. Lo único que aportó fue el pago de la ARL. Total, los 7.885.000 menos 18.600.000, me quedan 7, su total 2 de 7.866.800. Rentas exentas, no aportó nada de rentas exentas, le va a quedar el mismo valor. La renta de trabajo exenta a los 7 millones, 8
86 le aplico el 25%. A este valor por el 25%. Y me da 9,600. 1.966.700. Lo aproximo también. Me daría 1.967. A los 7.886 le resto el 1.967 y me da 5.899.000. Luego dice aquí la sumatoria de las deducciones. La renta exenta y el 25% de renta de trabajo no podrá exceder del 40%. ¿Cuánto me da a mí la sumatoria de las deducciones? Entonces, mira, vamos a ver. A 7.885.000 le aplico el 40% y me puedo descontar hasta 3.154.000. Por lo tanto, estoy por debajo, hasta 3.154.000 y tengo 1.967.000, me puedo descontar todo ese 1.967.000. Luego, 7.886.000 menos 1.967.000 me da 5.899.000, que sería la base. Los convierto en VT y me da 155.24 VT. Si lo buscamos en la tabla, 155. Estaría, ¿en dónde estaría? Estaríamos aquí, ¿cierto? Entre 150 y 360. ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. A eso entonces nos dice que le descontamos a esos 155.24 VT. Le vamos a descontar, según la tabla, nos dice que la tabla, le tenemos que descontar 150 VT y multiplicar por el 28% más 10 VT. Así nos dice la fórmula. Al valor que me da le descuento 150, el resultado por el 28% y ese resultado en VT le sumo 10 VT más. Entonces tenemos 155.24, el resto 150 me da 5.24 VT. Por el 28% me da 1,467 VT más 10 VT, sería este más este, me da 11.46 VT. Por el valor de la VT me da los 11.46 VT por el valor de la VT, me da una retención de 435.816. Aplicándole el artículo 577, me daría una retención de 436.000. Me daría una retención de 436.000. Del artículo 577. Miren entonces que a pesar de que la persona, que este trabajador, si él no hubiera aportado la carta, él le hubiésemos aplicado el 10% de retención, el 10% de retención vale a 890.000 pesos. Hasta 436.000, mire que tiene una diferencia de 454.000 pesos en retención en la fuente que no se le descontó haciendo la depuración por ser prestación de servicios. Bueno, jóvenes, hemos terminado. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Y antes de pasar Sí, lista, profe, yo tengo una. dígame. Profe, ¿el examen lo tiene que pasar solo una persona a la plataforma o cada uno tiene que No, enviarlo? todos lo suben. Todos lo suben. Ok. Eso sí me llama integrante. Ahí está debajito. Está el nombre, los integrantes, la cédula y el correo. Todos me llenan Ok. eso
Y todos lo suben. Buena la pregunta para aclarar, para que quede ahí que todos hicieron. Pero ya yo solamente califico uno y ya veo dónde están los otros integrantes y le pongo la misma nota. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted va a mandar este trabajo para guiarnos. Ya está en la... ¿Cuál? Este que estamos haciendo. Sí, señor. Está en la plataforma, lo mandé por el WhatsApp también y también está montado en la plataforma, en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, profe, gracias. Y está también en la plataforma. De un momento, mirar, aquí no está la lista de ustedes. Bueno, jóvenes, espero que la asignatura haya cumplido sus expectativas. Lo que hicimos fue hacer un recuento. Recuerde que la tributaria es muy extensa. Tratamos de hacer lo más práctico posible. Es decir, lo más práctico para ustedes. ¿Qué les toca a ustedes de tarea? Seguir leyendo, seguir actualizándose, seguir de pronto ya venden estas plataformas pro forma de hacer declaración, analizarla de dónde salen. Pues de pronto no, eso lo hace de la plataforma, no tengo que analizar de dónde sale, si estoy acorde y si esta proforma se la puedo aplicar a todo el mundo o a qué empleado se la puedo aplicar o no. Entonces, sí, actualizarme en la VT y seguir leyendo de diferentes reformas que existen y que van a haber, porque van a haber más reformas tributarias. No lo podemos ocultar. Espero entonces sí que se haya cumplido la expectativa. Y nos seguimos viendo en otra asignatura, en la vida laboral de pronto, cuando ya ustedes estén graduados, en seminarios, en cualquier lugar del mundo nos podemos seguir encontrando. Vamos a pasar la lista. Mauricio Nicolás. Mauricio Arroyo Vitar. Presente, profe. Lorena Salas González. Presente, profe. Héctor Flores Valeta. Héctor. Héctor. William Izquierdo. Presente. Profe, yo le voy a agradecer. ¿Por qué no nos regala esa grabación de esta clase y la sube a la plataforma? Presente, Ok. profe. Ok. Jesús Londoño. Yo se la subo a una plataforma. Jesús Londoño. Jesús Londoño. Jesús Londoño. José Martínez. José Martínez. Presente, profe. Paulina Mercado. Presente, profe. Leonardo Mercado. Presente, profesor. Luis Mercado. Luis. Luis, ¿él ingresó o no ingresó? ¿No?
Yomaira Ospino. Presente. Justín Pérez. Presente. Byron Rivera. Byron. Luis Sánchez Castillo. Luis Sánchez Castillo. Jesús Sánchez Quirós. Presente, profesor. Dina Simanca. Presente, profe. Hugo Suárez. Presente, profe. José Torres. Presente, profesor. Eneida Villarreal. Presente, profe. Karina Viloria. Presente, profe. Ok, bueno, entonces jóvenes, espera, entonces resuelven los que tengan pendiente, foros, todos, y me envíen Profe. el examen. ¿Sí? Profe, quisiera pedirle un Sí. favor, a ver si por la nota del parcial la puede pasar por el WhatsApp con el número de documento de cada uno y la nota en frente, porque ya físicamente no lo vamos a tener para saber la nota. Yo también, no ya van a ir- yo más, yo usted no no voy tiene- para la UYA. No tienen más clases ahora, ¿verdad? No, Señor. profesor. No, profe, ya yo no tengo más clases en el transcurso del semestre. Entonces sería una opción allí con el número de documento de cada uno y enfrente la nota del parcial, que es la única que nos hace falta, pues, para, Bueno. y ya uno ya la computa. Otra cosita quería aclarar, lo que pasa es que yo en la plataforma aparezco como Carmen Mercado Barreto, no como Paulina Mercado, del Carmen Mercado Barreto, yo. Pero es error de qué, de allá de la plataforma. Allá me colocaron como Carmen Mercado Barreto, y yo soy Paulina del Carmen Mercado Barreto. Mercado. Paulina Mercado Barreto. Por eso que aparece allá Carmen Mercado, entonces nunca los profesores me montan nota porque o sea, pasan lista Carmen y no. Entonces, para que Ok. tenga eso presente, me hace el favor. Bueno, pero entonces, ¿y a quién entregaría? Y nadie puede reclamar los exámenes. Yo, si mañana todo se normaliza, ya yo voy mañana en clase de 8. Yo sí tengo clase con usted, planeación. Entonces, mañana llevo los exámenes y los que entonces autoricen que un compañero le reclame el examen, yo se los entrego. ¿Les parece? Y ustedes ya se encuentran más de pronto y se los hace llegar, no sé. O se los dejo ahí con el vigilante, ¿cómo hacemos? Y cuando ustedes vayan por la universidad los reclamen. Profe, entregue ser un pero compañero. Ponte las notas ahí en el WhatsApp. Ya, así Bueno, como se la Exacto, compañera. con el número de documento, así como yo le di el número de documento a cada uno y enfrente la nota que ya cada uno sabe su número de documento. Bueno, perfecto, listo. Y el que pueda, entonces un compañero le reclama el examen. Yo se los entrego. Exacto. Bueno, joven, entonces nos seguimos viendo. Dios mediante, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Igual, profe, muchas gracias. Gracias, profe. No se le Gracias. olvide subir a clase, profe. Gracias. Ok. Gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches. Leonardo, no duermas tanto.